Hola a todos y todas, soy Francisca Taveras, facilitadora del curso Contabilidad. En el día de hoy vamos a estar trabajando con el tema conciliación bancaria. La conciliación bancaria es una comparación o una comprobación que se hace entre los apuntes contables que lleva una empresa de su cuenta corriente o cuenta de bancos y los ajustes que el propio banco realiza sobre la misma cuenta. Se trata de un proceso que permite comparar los valores que la empresa tiene registrados de una cuenta de ahorros o cuenta corriente con los valores que el banco le suministra por medio del extracto bancario que suele recibirse cada mes. La conciliación bancaria, tal y como ahí lo explica, es una comparación, una comprobación de lo que estamos registrando en nuestra contabilidad. Es lo mismo que el banco está acreditando o debitando en nuestra cuenta bancaria. Esto se hace con la finalidad de detectar y comprobar que los registros realizados, que los depósitos, cheques y demás operaciones que se realizan a través de una entidad bancaria se están registrando de manera correcta y además se está comprobando de que los movimientos dados por el banco sean correctos. ¿Por qué? Porque recuerden que los sistemas de contabilidad o cualquier otro sistema que implique tecnología son creados por el hombre y pueden darse errores involuntarios o tal vez voluntarios. Recuerden que el manejo del efectivo amerita controles internos, como lo hemos venido diciendo, ya que esto es un activo muy preciado, un activo que es muy importante para el desarrollo de las operaciones de la empresa. Por lo tanto, hay que establecer controles internos que permitan mantener a salvo lo que es el mantenimiento y lo que es el desarrollo eficiente de esta cuenta. Por lo tanto, todos los meses, uno de los controles internos establecido para el manejo de las cuentas es que se haga una conciliación bancaria. La conciliación bancaria debe hacerse, hay que tener pendiente, debe hacerlo una persona independiente de quien maneja las operaciones del día a día, o sea que quien registra los depósitos, quien registra los cheques, no debe ser la misma persona que haga la conciliación a final de mes. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que esa misma persona sea capaz de cubrir sus propios errores y puede darse el caso de desviaciones de fondos, puede darse el caso de fraudes, de robos, porque la persona quien maneja todas las operaciones puede poner depósitos y cheques como que faltan o como que llegaron sin haber llegado y entonces esto puede dar lugar a que ocurran desviaciones y fraudes tal como lo expliqué. Por lo tanto, la persona que realiza la conciliación bancaria debe ser una persona diferente a la que realiza los registros diariamente de la cuenta de banco. Los elementos que intervienen en una conciliación bancaria, o sea, los conceptos que vamos a estar viendo a lo largo de lo que es el desarrollo de una conciliación bancaria son libro de banco, estado de banco, depósito, cheque, depósito en tránsito, cheque en tránsito, notas de crédito, notas de débito y localización de errores. ¿Qué es el libro de banco? El libro de bancos es donde se anotan o donde se deben anotar todas las operaciones que realiza la empresa con la entidad bancaria. Desde el punto de vista legal, es un libro voluntario y desde el punto de vista técnico-contable se le considera como un libro auxiliar. ¿Por qué se le considera como un libro auxiliar? Porque recuerden que dijimos que el libro mayor es aquel en el cual se destina una hoja para cada cuenta. Entonces, el libro de banco viene siendo un mayor auxiliar de la cuenta contable que en el momento se esté trabajando. Si usted trabaja con varios bancos, pues usted va a tener varias cuentas contables de acuerdo al número de bancos que usted tenga. ¿Qué es el estado de cuenta bancario? Este es un documento oficial el cual es emitido por entidades financieras y bancarias a sus clientes que informan sobre los movimientos, actividades, consumos y montos a pagar en relación a un crédito o préstamo otorgado. Esta información se presenta de forma resumida y periódico, generalmente de forma mensual, aunque también puede ser bimestral, trimestral o anual. Este documento aplica a cuentas corrientes y cheques. El estado de cuenta bancario anteriormente era enviado de manera en físico a las empresas, pero actualmente con los avances tecnológicos que tenemos,
ya usted, la empresa o cualquier persona que tenga una cuenta de banco, tiene acceso a través del Internet por lo que es el net banking o e-banking, como le llaman algunos. Por lo tanto, ya tiene acceso a imprimir ese estado de cuenta en el momento que lo requiera. Por lo general, en las empresas, las conciliaciones bancarias se hacen al término de un mes para poder conciliar los movimientos que se hacen en ese periodo de tiempo. Pero si usted necesita tener una información actualmente con los servicios de transferencia bancaria y eso, y usted necesita confirmar si un cliente le depositó, pues usted a través de su banco en línea, pues usted puede acceder y no tiene que esperar hasta final de mes que el banco se lo envíe en físico. O también a través de lo que es el correo electrónico. Ya es escaso o son escasas las empresas que reciben el estado de cuenta en físico, porque con lo que es la habilitación de hacer lo que es preservar la naturaleza, preservar los recursos naturales, se ha optado por no imprimir documentos, por no imprimir papeles, si no es un caso necesario. Entonces han optado por registrar los correos de las diferentes empresas y enviárselo al correo que la empresa designe para recibir esta información. ¿Qué son los depósitos? Bueno, esto consiste, por lo general, en poner dichos bienes bajo custodia de una persona o de una organización que deberá responder de ellos cuando se lo pidan. El depósito no es más que ese dinero que usted tiene de los ingresos recibidos. Regularmente por día se mandan a hacer los depósitos. Si hay un volumen de operación muy alto, las empresas optan por enviar al banco 2 o 3 veces en el día, dependiendo cuando tengan cierta cantidad de dinero. Entonces envían al mensajero, a la persona que está designada para esto, a depositar esa cantidad de dinero. ¿Para qué? Para evitar que si ocurre algún asalto, algún atraco, o también para evitar el manejar tanto dinero así en el día a día, pues entonces la empresa decide o establece dentro de sus políticas internas también que se realicen varios depósitos en el día. Entonces ese concepto de depósito no es más que el dinero que usted obtiene, que la empresa obtiene por ingresos, sea de venta, cobros a cliente y otros, que usted envía al banco a guardarlo para usted disponer de él cuando usted lo necesite. El cheque es un documento mercantil aceptado como un medio de pago que emite y firma una persona, librador, o sea, la empresa o la persona a nombre de quien está esa cuenta corriente, para que una entidad financiera, llámese librado, pague la cantidad consignada en el mismo a la otra persona que es el tenedor o beneficiario. Eso es a nombre de quien usted emite el cheque, siempre y cuando disponga de fondos en la cuenta contra la que se libra el cheque. Vamos a ver qué son los depósitos en tránsito. Estos son aquellos depósitos que por lo general se envían al final de mes y estos no son acreditados en el banco, por lo que estarán cargados en los libros de la empresa, pero no en el estado de cuentas del mes. Cuando nos referimos a depósitos en tránsito, nos estamos refiriendo a aquellos depósitos que enviamos a realizar y que son a final de mes y regularmente ya se envían después de la 1 de la tarde. Los bancos, todos, son manejados por un sistema que está autorizado por la Superintendencia de Banco y esto funciona con la fecha de lunes a viernes y los fines de semana no es tomado en consideración. Y luego de la 1 de la tarde, estos cambian al día siguiente. ¿Por qué? Porque esos sistemas son extranjeros y vienen configurados con un horario extranjero, entonces por lo tanto se manejan de esta forma. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces el final de mes cae fin de semana. Por ejemplo, 30 de abril, vamos a suponer, cayó sábado y yo envié a hacer el depósito el sábado. Pero ¿qué pasa? Que ya en el sistema del banco está registrado como que es el lunes 2 de mayo. Entonces, ya para el banco esa transacción no cayó en abril. ¿Por qué?
porque el sistema trabaja con la fecha del lunes siguiente. Pero yo en mi contabilidad lo envié el sábado 30 y sí lo registré el sábado 30. Por lo tanto, para mí yo dispongo de ese dinero y ya tengo una proyección de lo que voy a hacer con el mismo. Y los cheques en tránsito, bueno, pues los cheques en tránsito son aquellos cheques pendientes y son ya aquellos que a consecuencia de haberse emitido, pero a la fecha de realizar la conciliación el mismo no ha sido cobrado por el beneficiario en el banco, aparecerá en nuestra cuenta o en nuestro libro de banco de la empresa como abonado y no estará cargado en el estado de cuenta bancaria hasta que sea cobrado. ¿Qué pasa? Que muchas veces ocurre que yo como dueño de la empresa o como administrador o el encargado de hacer los cheques, tengo ciertos proveedores que corresponden ir ciertos días a las semanas a mi empresa. Ya yo emito esos cheques porque sé que van a pasar por allá. Entonces, ya para mí, en mi contabilidad, ese dinero yo no lo tengo. Ese dinero ya yo lo pagué, ya yo lo aboné. Entonces, aunque la persona a quien yo le emito el cheque, a nombre de quien está el cheque, no lo cambie, ya para mí yo tengo que hacerme la idea para tener lo que son las proyecciones y ver del dinero que dispongo, ya yo tengo que tenerlo como que ya está fuera de mi empresa, está fuera de mi cuenta de banco. Entonces, esos cheques que al final, cuando yo voy a realizar la conciliación bancaria, todavía a la persona que yo se lo... a nombre de quien está el cheque no lo ha cambiado, pues tengo que considerarlo como una transacción en tránsito. ¿Para qué? Para yo poder cuadrar lo que es el balance de mi cuenta de banco con el balance del extracto de banco o el estado de cuenta del banco. Las notas de crédito. Estos son todos los abonos efectuados por parte del banco por concepto de descuento de giro, pagarés, interés a favor de la empresa, entre otros, pero que no se han cargado en nuestros libros. Las notas de crédito son todos aquellos montos que el banco acredita a favor de la empresa y que nosotros, como no estamos manejando esa información en el momento, no disponemos de ella, entonces hasta que no realizamos la conciliación bancaria no podemos poner ese monto a favor de nosotros. Por eso es importante realizar la conciliación una vez al mes como mínimo, para nosotros poder tener una conciliación entre lo que el banco tiene y en lo que yo tengo. Entonces, las notas de crédito, vuelvo y repito, son esos montos a favor que el banco acredita en mi cuenta bancaria y que yo en mi libro de banco no lo tengo registrado porque la información no ha llegado todavía. Y las notas de débito, al contrario de las notas de crédito, son los cargos efectuados por el banco a la empresa por concepto de cobros de intereses, comisiones, efectos descontados devueltos, entre otros, que por no haberse recibido a la información respectiva del mismo, no se han abonado en los libros de la empresa. Las notas de débito son todos aquellos cargos, comisiones, cheques devueltos y todos esos montos que el banco debita para disminuir mi balance y que yo al momento de realizar la conciliación bancaria es que tengo acceso a ella. Puede ser que usted, si quiere llevar un mejor control, usted acceda a través del net banking y vayan registrando esos cargos y comisiones bancarias según vayan ocurriendo. Pero no pasa nada si usted al final de mes, a través de la conciliación bancaria, es que realiza esta comparación, esta comprobación. Vamos a ver la parte de localización de errores. Hay errores que se pueden dar por las personas que digitan y que introducen los datos en el sistema de nuestra empresa, pero también hay errores que se dan por el banco y que nosotros al momento de realizar la conciliación bancaria tenemos que tener en cuenta. En los errores de la empresa es donde se incluyen los ajustes de todos los errores y equivocaciones por parte de la empresa, entre los cuales tenemos cheques de diferentes cantidades, depósitos de diferentes cantidades, cheques omitidos o no registrados, depósitos omitidos o no registrados, cheques mal ubicados, depósitos mal ubicados, notas de débito y de crédito mal ubicadas, depósitos o cheques de otras empresas.
Todo estos son errores que pueden darse en el manejo de la cuenta de banco dentro de mi empresa. Puede ser que haya un cheque que yo lo registrara, por registrarlo de 100,000 pesos, lo haya registrado de 10,000 pesos en el sistema. Puede ser que un depósito, por registrarlo de 100,000 pesos, lo haya registrado de 1,000,000 de pesos. Entonces, esos errores así son aquellos que nosotros detectamos al momento de realizar la conciliación bancaria y cuando hacemos la comprobación de lo que el banco va registrando y lo que yo tengo. ¿Cómo yo puedo confirmar cuál de los dos fue que se equivocó? Cuando yo tengo ese error, localizo ese error, vamos a suponer por un depósito mal registrado, yo voy y busco el volante en físico de depósito, por eso hay que guardar todos los documentos, todos los soportes, y entonces identifico cuál de los dos fue que cometió el error, si el banco o si fui yo al momento, o no yo, sino la persona que registra las operaciones. Si fue la persona que registró las operaciones que cometió el error al momento de registrar ese depósito. Entonces ahí yo detecto si fue en la empresa el error o si fue del banco. Y con ese soporte, ese documento que tengo, entonces si fue el banco, yo puedo reclamar ante el banco. Y si fui yo, entonces simplemente con una entrada de diario al final de realizar la conciliación, pues se corrige el error. La localización de errores del banco, aunque no son muy comunes, aquí se incluyen los ajustes de todas las omisiones, errores y equivocaciones por parte del banco, que pueden ser valores acreditados por error a la cuenta y valores debitados por error a la cuenta. Esto puede ocurrir cuando, recordemos que somos seres humanos los que introducimos datos al sistema. Puede darse el caso que el cajero, por introducir un número de cuenta de otra persona, introdujo su número de cuenta y ese depósito cayó en su cuenta bancaria. O puede ser que un cheque lo haya debitado en su cuenta bancaria y disminuyera su balance. Por eso es importante estar conciliando mensualmente la cuenta, porque si fue un depósito o un cheque que se debitó o se acreditó en su cuenta, usted debe confirmar de quién es. Y a través del contacto de su oficial de cuenta, pues usted puede comprobar ese error, puede detectar, puede comunicárselo para que entonces el banco corrija y se debite o se acredite ese monto que a usted se le colocó en su cuenta de banco por error. Ahora vamos a ver los pasos para elaborar una conciliación bancaria. Básicamente esto es un resumen de lo que se puede realizar. Recuerden que eso es una guía de cómo debemos realizar este proceso. No es que debe ser tal cual como yo lo explico, pero sí constituye una guía, un modelo para que usted pueda desarrollar este proceso de manera exitosa. Entonces, el primer paso es, que me gusta incluirlo, es que debemos revisar la fecha del estado de cuenta que nos envía el banco, si esta corresponde con el libro de banco de la empresa en la que vamos a realizar la comprobación. A veces sucede que nosotros estamos realizando la conciliación, por ejemplo, de marzo, pero el estado de cuenta que el banco me envió, o el que yo imprimí, o la persona que maneja la cuenta bancaria me imprimió, fue de febrero. Y yo ahí estoy rompiéndome la cabeza tratando de conciliar y veo que ninguno de los depósitos me coinciden con lo que está en el estado de cuenta. Pero es porque yo no tomé en consideración cuál fue la fecha de mi estado de cuenta y cuál fue la fecha de mi libro de banco de la empresa. Entonces hay que tener mucho ojo con esto y debe ser una de las principales informaciones que nosotros debemos comparar y comprobar, que es revisar la fecha de mi estado de cuenta con la fecha del libro de banco. El segundo paso consiste en comparar y cotejar los depósitos y cheques registrados en el libro de banco y en el estado enviado por el banco. Aquí yo voy a cotejar, a marcar o a subrayar, como usted entienda, la forma que usted elija para usted ir identificando esos depósitos y esos cheques que usted tiene en su libro y que llegaron al banco. Y el tercer paso es ajustar los saldos. Aquí vamos a primero a ajustar aquellos montos que aparecen en mi libro de banco y que no están registrados en el estado de cuenta enviado por el banco. Estos son los depósitos registrados en el libro de banco, son estos depósitos, como le decimos, en tránsito, y los cheques registrados en mi libro de banco, que son los cheques en tránsito, que son aquellos que aún el banco no ha acreditado ni ha debitado porque
los depósitos, recuerden, puede ser que sea a final de mes y ya el banco esté trabajando con la fecha del mes siguiente, del lunes siguiente o del día siguiente ya. Y los cheques registrados en mi libro de banco y el banco no ha cambiado, es porque puede ser que el beneficiario, perdón, no ha ido a cambiar este cheque. O que haya también caído como los depósitos, que haya caído final de mes, fin de semana, y por lo tanto entonces va a caer ya en el mes siguiente. Pero yo tengo que ser consciente de que ya ese dinero no está en mi cuenta, por lo tanto debo sacarlo de ahí. Y luego entonces aquellos montos que aparecen en el estado de cuenta y que no están registrados en el libro de banco de la empresa, que son los intereses pagados por el banco, también los intereses y comisiones bancarias, diferencias en depósitos y cheques, y cualquier otro ajuste que consideremos necesario que no esté dentro de mi libro de banco y que yo tengo que considerarlo porque va a modificar el balance que tengo. Aquí podemos ver dos formatos de lo que es la conciliación bancaria. Esos formatos son un modelo para nosotros poder asentar y comprobar los movimientos dados en mi libro de la empresa y los movimientos según el banco. Estos no son modelos únicos y exclusivos, por eso quise colocarle estos dos para que ustedes vean. En uno, por ejemplo en este primero, se coloca el balance a final de mes, por ejemplo si estamos conciliando al 30 de abril, aquí ponemos balance según banco al 30 de abril. Importante recordar que todo formulario debe contener el encabezado con los datos generales de la empresa, el nombre del formulario, la fecha en la que estamos realizando este formulario y la moneda en la que estamos trabajando. Entonces, según el banco, al 30 de abril, vamos a suponer, tengo un balance aquí. Entonces, debo colocar, si hay depósitos que yo tengo en mi libro, pero no están registrados en el banco, lo coloco aquí. Igualmente, resto aquellos cheques que yo tengo registrados en mi libro, pero que no han llegado al banco, que no aparecen en el estado de cuenta del banco. Y esto me da como resultado el balance del banco el balance conciliado según banco al 30 de abril. Y aquí me va a dar un monto. Cuando tomo el balance que está en el estado de cuenta, en el extracto bancario, les sumo los depósitos en tránsito, les resto los cheques en tránsito, entonces me da un valor. Luego entonces procedo a hacer los ajustes del libro. Aquí voy a anotar todo aquello que acreditó el banco o debitó el banco y yo no lo tengo registrado. Entonces, registro el balance del libro al 30 de abril, aquí, según lo que tengo en mi libro mayor. Sumo las notas de crédito, que pueden ser depósitos faltantes, errores cometidos, y intereses y comisiones que el banco le otorga por el manejo, por lo que es el balance de su cuenta. Todo aquello que es a favor de la empresa, entonces usted lo suma aquí. Y luego entonces le resta las notas de débito, que constituyen todos los cargos y comisiones bancarias cobradas por el banco, por intereses, por sobregiros, cheques devueltos, emisión de cheques y cualquier otro impuesto que le cobre el banco. También colocamos aquí si hay algún error y entonces colocamos luego el total de esas notas de débito. Entonces, al balance que tengo aquí del libro mayor al 30 de abril, le sumo esas notas de crédito y le resto el total de las notas de débito y errores. Y esto me va a dar a mí el balance conciliado según libro al 30 de abril, me va a dar un monto. Este monto que yo coloque aquí o que me arroje aquí, tiene que ser el mismo que me arroje aquí. De ahí es que parte la importancia de la conciliación bancaria, porque voy a hacer una comprobación de lo que yo tengo registrado con lo que tiene el banco y para eso se hacen los ajustes y se registran esos montos de lugar. Si no me da al final de mes, al final de yo hacer la conciliación y la comprobación en este cuadro, entonces tengo que revisar qué montos, tengo que revisar qué dejé, qué no puse o qué puse de más. Aquí tenemos otro modelo
de la conciliación bancaria. En nosotros tomamos el balance del mes anterior. Por ejemplo, si estamos conciliando el mes de abril, buscamos el balance conciliado que tuvimos en la última conciliación, que fue de marzo, y lo colocamos aquí. Le sumamos los depósitos del banco, lo que hay en mi libro de banco, en mi libro mayor, todos los depósitos. Les resto todos los cheques que se emitieron. Les resto también los cargos que hay bancarios. Y le sumo si hay notas de débito, notas de crédito, perdón, las notas de crédito. Entonces aquí me va a dar el balance según libros al 30 de abril. Aquí es al revés. Aquí primero se está conciliando el libro del banco, de la empresa, y luego entonces se va a conciliar el banco. Aquí colocamos el balance final del estado de cuenta al 30 de abril, sumamos los depósitos en tránsitos, restamos los cheques en tránsito y me va a dar lo que es el balance conciliado según el banco. Recordando que el balance conciliado según libros debe ser el mismo que el balance conciliado según el banco. Si no da igual, debemos empezar a revisar qué valores dejamos o qué valores pusimos de más. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es la conciliación bancaria según los pasos que le expliqué anteriormente. A continuación se presentan los movimientos del mes de abril en el libro mayor del Banco Popular de la empresa Nordeste SAS. Aquí tenemos el libro de banco de la empresa, que es el libro mayor del Banco Popular. Aquí tiene el código de la cuenta del catálogo de cuentas, el número de la cuenta corriente y la fecha. Me dice movimientos de abril 2019. Aquí podemos ver que trae el balance anterior. Y luego aquí en la columna del debe están registrados todos los depósitos. En la columna del haber están registrados todos los cheques. Puede darse el caso que en una empresa no se pueda imprimir el libro mayor con los depósitos y los cheques juntos, sino que se imprimen por separado. Te permite imprimir el listado de los depósitos y te permite imprimir el listado de los cheques. No hay ningún inconveniente. Usted imprime el listado de depósitos del mes de abril o del mes que corresponda y imprime el listado de los cheques de ese mes. Y no hay ningún inconveniente. Lo único que entonces tendremos que consultar en el sistema cuál sería el balance final de ese mes, para así poder tener y saber cuál es el saldo que vamos a tomar en cuenta. Luego entonces tenemos un modelo aquí de un estado de cuenta enviado por el banco. Por ejemplo, aquí tenemos el encabezado de la empresa, que es el Banco Popular, que está emitiendo el estado de cuenta, el nombre del formulario. Entonces tenemos la fecha, desde el 1 de abril hasta el 30 de abril, el número de estado de cuenta. Entonces aquí están los depósitos o cualquier otro monto. Ellos lo consideran como abonos y están en la columna del haber. Y los cargos, en esta columna se incluyen todos los cheques y descuentos que el banco realiza en su cuenta de banco. Y la columna del saldo siempre sale así. Hay bancos que los movimientos o los estados de cuenta lo envían todos en una misma columna, depósitos y cheques. ¿Cómo identificamos cuáles son depósitos y cuáles son cheques? Bueno, esto podemos identificar porque los cheques ellos lo encierran entre paréntesis, o cualquier cargo más por comisión o cualquier otro monto que ellos vayan a restar, lo colocan entre paréntesis o lo colocan con el signo de menos para diferenciarlo de lo que son los depósitos o abonos. Entonces, aquí tenemos el segundo paso, que consiste en la comprobación de lo registrado en el libro de banco con lo enviado del estado de cuenta. Tenemos aquí el libro mayor del Banco Popular, el libro que yo tengo de mi empresa, y tenemos aquí el estado de cuenta que me envía el banco. ¿Cuál es el proceso que sigue? Bueno, yo tengo aquí registrado el 1 de abril un depósito número 2365 de 153.800. Confirmo que ese depósito esté registrado. Aquí en la fecha recuerden que puede variar dependiendo de cuándo lo trabaje el banco. Lo que sí debemos confirmar es que esté dentro del mes. Entonces, tenemos
este depósito de 153.800 en mi libro de banco y está en el estado de cuenta. Entonces yo procedo y le marco con un cotejo o lo subrayo o le hago una X, en fin, la marca que usted considere necesaria para identificar que ya ese depósito llegó. Y así sigo con los demás montos. Por ejemplo, tenemos el cheque número 4508. Entonces, tengo aquí este cheque 4508 de 47.700. Entonces, lo marco también. Si se fijan, tengo aquí en el estado de cuenta el impuesto por la emisión de cheque de 71.55, que no lo tengo registrado aquí. Por lo tanto, eso es una comisión bancaria que yo tengo que registrar en mi estado, en mi comprobación al final. Entonces, así sucesivamente voy haciendo con los demás montos. Voy cotejando todos aquellos montos que tengo aquí y que tengo aquí. Al final del mes, que regularmente se da, me aparecen las transacciones que tengo registradas en mi libro y que no están en el banco. Por ejemplo, tenemos aquí este cheque, que es el 4512, tenemos el 4511 y el 4510. Si se fijan, solamente tenemos aquí dos cheques que se registraron en el estado de cuenta, pero yo tengo 5 cheques. Entonces, los últimos 3 cheques son transacciones en tránsito. Lo tengo en mi libro de banco, pero no llegaron al banco en el estado de cuenta. Por lo tanto, tengo que marcarlo como en tránsito y considerarlo como una transacción en tránsito. En el estado de cuenta, tengo una transferencia bancaria de 100.000 pesos que no tengo registrada en la columna de los depósitos. Por lo tanto, eso es una transferencia bancaria no registrada que también tengo que considerar dentro de los errores o saldos no colocados en mi libro de banco. Vamos a ver entonces el ejemplo de la comprobación final. Aquí está la parte final donde vamos a comprobar que el saldo de mi libro de banco me coincida con el saldo del extracto de banco. ¿Cómo lo hacemos? Según le explicaba el ejemplo. Aquí colocamos el nombre de la empresa, el documento que estamos trabajando y la fecha. Siempre colocamos desde dónde hasta dónde. Aquí en este caso estamos conciliando desde el 1 de abril hasta el 30 de abril. Entonces, buscamos el balance según banco al 30 de abril y me dice que son 769.446,70. Volviendo atrás, verificamos en el estado de cuenta que ese es el monto. Mírenlo aquí. 769.446,70. Entonces, buscamos esos depósitos en tránsito que tengo registrado en mi libro, mas no llegaron al banco. Si se fijan, este depósito del 30 de abril, tengo mi libro de banco, pero no está registrado en el estado de cuenta que me envió el banco. Entonces tengo que considerarlo como una transacción en tránsito de 40.000 pesos. Aquí está. Lo sumamos al balance que trae el banco. Y luego les restamos esos cheques que ya le mencioné en tránsito, que están en mi libro de banco, pero no llegaron al banco, no han sido cambiados por el beneficiario todavía. Entonces, eso me suma 133.300, a lo que le voy a restar al subtotal que ya tengo de haber tomado el balance final del banco, sumado los depósitos en tránsito. Ahora les resto los cheques en tránsito y me da el balance conciliado según el banco al 30 de abril de 676.146,70. Entonces, ahora vamos a conciliar el libro. Vamos a registrar aquellas transacciones que realizó el banco que yo no tengo registrado en mi libro. Tomo el balance según el libro al 30 de abril, 576.800, mírenlo aquí, libro de banco, 576.800, y le sumo aquellas notas de crédito por depósito faltante, errores cometidos y demás. En este caso, recuerden que hay una transferencia bancaria de 100.000 pesos que se registró en el banco, pero no lo tengo en mi cuenta, en mi libro, en mi sistema. Para yo poder tomar esto en consideración como un depósito faltante, cuando yo detecto este error, entonces yo llamo a mi oficial de cuenta para comprobar que eso haya sido una transferencia que es a nombre de la empresa, que fue depositada
por algún cliente nuestro. Si es así y yo confirmo que esa transferencia bancaria sí pertenece a mi cuenta de banco, entonces yo la tomo en consideración y la registro como una nota de crédito. De lo contrario, entonces el banco tiene que proceder a hacer los cambios de lugar, extrayendo ese dinero, siendo un débito, un reverso de esa transacción. Luego entonces que yo coloco las transacciones a favor, obtengo un subtotal. Le sumo al balance según libro al 30 de abril, le sumo esta transacción de 100.000 pesos, me da un subtotal de 676.800. Ahora le resto las notas de débito. Hay dos notas de débito, una por cargos y comisiones bancarias que corresponden a la comisión por la emisión de cheques y otra de un error en el cheque 4509 de 500 pesos. Miren aquí. Buscamos el cheque 4509. En mi libro yo lo registré, o la persona que lo registró por 54.000 pesos. Pero cuando llegó al banco, el cheque 4509 llegó por 54.500. Yo confirmo y busco esa copia de cheque en mis documentos que yo voy guardando y confirmo verdaderamente que fue un error que se cometió al digitar el cheque en el sistema y se digitó de menos. 500 pesos de menos, y al momento de cambiarse en el banco se cambió por el monto real. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Registrarlo como un error y luego entonces lo resto al balance, porque fue de menos que lo registré en el sistema y era más el monto que salió de mi cuenta. Entonces, al subtotal anterior les restamos estos cargos y comisiones por comisiones por emisión de cheque y el error que se cometió. Entonces, esto me va a dar al final el balance conciliado según el libro al 30 de abril. Si se fijan, el balance que tengo aquí es el mismo que tengo aquí. Entonces, ya podemos estar tranquilos y felices porque la conciliación me ha cuadrado. Si no me cuadra este balance con entonces tengo que salir a buscar, ver dónde cometí el error, si sumé o resté por error algún valor. Luego entonces que hacemos esta comprobación, esto no queda ahí. Tenemos que asentar en nuestro sistema estos movimientos que están aquí debajo. Estos no, porque ya yo lo tengo registrado en mi libro, pero estos que fueron realizados por el banco, que yo no tengo que asentarlo para que me cuadre. ¿Y cómo lo hago? Con las entradas de diario correspondientes. Primero registramos aquellas transacciones que aumentan el valor de mi cuenta de banco. En este caso, esta transferencia bancaria. Cuando comprobamos quién realizó esta transferencia, vimos que fue un cliente que tenía una deuda pendiente, que tenía una cuenta por cobrar. Entonces, realizamos la entrada de esta manera. Debitamos el banco para aumentarlo y acreditamos la cuenta por cobrar al cliente. Si en vez de ser un cliente fue una transferencia fue una transferencia que yo hice o que alguno de los que manejan la cuenta de banco hizo de un banco de los que yo tengo en la empresa a otro, entonces no sería cuentas por cobrar al cliente, sino el número de cuenta del que se transfirió. Pero en este caso se hizo la comprobación de que la transferencia fue de un cliente, pues entonces registramos el débito al banco contra el crédito a la cuenta por cobrar del cliente. Y el detalle es registrando la transferencia bancaria del cliente no registrada del pago de facturas pendientes. Entonces, luego que hacemos la entrada de diario registrando los aumentos, entonces registramos la entrada de diario con las disminuciones. Y es como sigue. Cuando revisamos el cheque que tiene la diferencia, vimos que eso fue un cheque abonando a una factura pendiente de un proveedor, entonces el débito se lo doy a cuentas por cobrar, a cuentas por pagar proveedores, le doy el débito a cuentas por pagar proveedores y el otro débito a lo que es gastos financieros, a la cuenta de cargos y comisiones bancarias por los montos correspondientes. ¿Y a quién vamos a afectar? Bueno, pues al Banco Popular Dominicano. ¿Por qué? Porque esto disminuye el balance que tengo por el total de esta diferencia y las cargos y comisiones, que me suman 653.000
perdón, 653.30. Y el detalle es registrando las notas de débitos y la diferencia en el cheque 4509 de abril 2019. Estas son las dos entradas de diario. Usted puede hacer una entrada por los créditos y una entrada por los débitos. Hay personas que prefieren hacer una entrada por cada movimiento, pero yo entiendo que como la contabilidad me permite hacer entradas compuestas, asientos compuestos, pues mejor hago una entrada por todos los créditos que se le dio a la cuenta de banco y una entrada por todos los débitos que se le dio a la cuenta de banco y listo. Ahorro tiempo, ahorro el estar realizando operaciones de más. Entonces, luego que hacemos estas entradas de diario hay que asentarlas en el sistema. Entonces, miren aquí al final. Aquí están las transacciones. Primero está la transferencia del banco, la de 100,000 pesos. Luego están los cargos y comisiones bancarias y la diferencia en el cheque 4509. Si se fijan, entonces el balance final me cuadra con el formato que yo hice, 676.146,70. Volvemos atrás a ver, mírenlo aquí, 676.146,70. Si el libro mayor, cuando yo registro todas las montos, las entradas de diario, me da el mismo monto que tengo en la comprobación, estamos listos, estamos ready, ya la conciliación está lista, a cuadrado, y podemos estar tranquilos y felices. Si me da diferente, entonces tengo que salir, como le dije ahorita, tengo que salir a buscar dónde está el error, qué dejé o qué puse de más. Hasta aquí entonces la explicación de lo que es el proceso de conciliación bancaria, esperando que les sirva de ayuda y que puedan desarrollar las actividades que hay en plataforma de manera exitosa.